Reflexión del 27 de septiembre, sin reservas. Rebosante de gratitud, el corazón tiene que latir con un amor. Como lo ve Bill 37. Si mientras practico el servicio a otros mis éxitos ocasionan la grandiosidad, yo tengo que reflexionar sobre lo que me condujo hasta ese punto. Lo que se me ha dado alegremente y con amor debe seguirse pasando sin reservas y sin expectaciones, porque a medida que crezco veo que por mucho que sea lo que dé con amor, yo recibo mucho más en espíritu. Gracias, gracias, gracias. De las cosas que venimos a aprender aquí, eh, de las más maravillosas y creo yo que el fin último, pero a la vez de los primeros, haciendo referencia a que no tenemos que esperar determinado tiempo para hacerlo, es servir. Y entonces, ¿qué es lo que se manifiesta cuando nosotros servimos? Primero que nada, debe haber esta conciencia del por qué estoy sirviendo, por qué estoy dedicando un tiempo, quizás dinero y energía para hacer un trabajo del cual no me pagan con dinero, ni con gratitud, porque nadie me lo va a agradecer, ni con aplausos, ni con reconocimiento, sino que va a ser quizás Dios quien me pague con sobriedad, con felicidad, con armonía en mi vida y crecimiento espiritual. ¿Por qué tendría que dar ese paso o por qué lo estaría dando? ¿En qué momento sería idóneo comenzar? Bueno, en mi experiencia se me impulsó, por no decir se me obligó, porque esa es casi la palabra. Tampoco me puse una pistola, por supuesto, pero sí fue una insistencia muy fuerte para que yo sirviera, porque me vinieron con el cuento de que tenía que bajar mi ego y el servicio me iba a bajar el ego. Y bueno, yo ignorante y a la vez muy necesitada de sentirme mejor, obedecí. El resultado de esto fue que en primer lugar no bajé mi ego y en segundo lugar me desvié de lo primero que tenía que hacer, que era recuperarme o por lo menos sentirme un poco mejor de manera interna con el malestar que yo venía arrastrando emocional y mental. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, una persona que sirve sin el verdadero deseo y la verdadera conciencia de lo que está haciendo, es muy probable que lo único que busque sean aplausos, es decir, reconocimiento externo, porque una persona que busca reconocimiento externo es alguien que no se valida a sí mismo, es alguien que no tiene autoestima y alguien que basa su bienestar en las miradas de los demás, en la atención de los demás, en el cariño de los demás, y entonces estamos hablando de una nula o muy precaria recuperación. Entonces, mi historia es justo seguir la voz incorrecta que me dijo, tienes que, y bajo unas razones que hoy me parecen bastante locas. Sin embargo, agradezco. ¿Por qué? Porque, bueno, el servicio me ancló al programa o al grupo, ¿no? Al grupo, porque en ese entonces no practicaba el programa. Simple y sencillamente el saber que tenía que ir a lavar tazas, pisos, acomodar sillas, preparar café, bueno, pues me hacían todos los días llegar más temprano, sentir esta sensación de responsabilidad y en mi caso de obligación, porque si no me iba como en feria con el padrino, que en ese entonces pues se sentía dueño del grupo. Ya saben, esas historias macabras que se llegan a vivir en los grupos, pero que hoy agradezco. Y bueno, entonces de ninguna manera el servicio lo hacía por gratitud,
porque en ese entonces no encontraba todavía un sentido a mi vida, ni mucho menos notaba un cambio, ni mucho menos había una pizca de ganas de vivir. Simplemente era esta inercia o esta necesidad de mantenerme ocupada y que bueno, pues por supuesto alimentó mi ego porque tenía las miradas de los demás y entonces empecé a servir en otras responsabilidades mayores. Como no lo estaba haciendo desde el corazón, desde la gratitud, mucho menos desde el ánimo de servir a los demás, porque no tenía ni la menor idea de lo que era eso, llegó un punto en el que ya no pude más. Me cansé y por supuesto me di cuenta que mi recuperación estaba para llorar y que si seguía sirviendo sin recuperarme, el resultado podría ser fatal. ¿Y cuál es el resultado? Pues que la gente se puede ir a beber o que en los centros de servicio pueden ser una absoluta fuente de confusión, fuente de malestar, fuente de pleito, de, de todo menos de paz y menos de servicio y menos de cooperación con los demás, ¿no? Entonces, bueno, tuve esta conciencia de retirarme del servicio y entonces empezar a sanar, empezar a atender mi recuperación sin dejar, ojo, sin dejar los servicios. No dejé los servicios, simplemente, bueno, dejé los servicios de gran responsabilidad, pero tuve otros servicios que implicaban menos responsabilidad y menos presencia física, porque también me di cuenta que, por supuesto que me había hecho bien el servir a los demás, por supuesto que se había infiltrado en mí este beneficio de olvidarme un poquito de mis problemas, olvidarme un poquito de todo mi rollo mental, de mi egocentrismo, de estar solamente pensando en mis situaciones personales y entonces al hacer cosas para los demás, bueno, pues me sentía bien, me sentía útil y poco a poco fue elevándose mi autoestima desde otro lugar, ya no desde esta necesidad egoica de mírenme, apláudanme, reconózcanme, porque esto solamente muestra las heridas de cada persona, ¿no? Entonces, cuando se hace un servicio desde el corazón y desde la gratitud, las maravillas se viven desde el día uno. Y no es necesario esperar el pago de Dios, porque el mismo pago es el servicio. El mismo pago es la sensación de sentirte útil, de dar de ti, porque cuando se da de ti desde la verdadera autenticidad y el ser genuino, pues ya no esperas nada de nadie ni de Dios, ni no estás contando los días a ver a qué hora se te concede tu deseo o tu petición, porque entonces algo anda mal por ahí. Todavía estamos haciendo las cosas desde este pensamiento cambalachero de Dios te doy para que tú me pagues. Y mucho tiempo yo lo hice así. Mucho tiempo estaba todo el tiempo quejándome, me preguntaba por qué mi vida no cambiaba, le reclamaba a Dios, me enojaba, hacía el servicio de mala gana y por supuesto creo que no era productivo para nadie. Entonces, reflexionemos si vamos a hacer un servicio que sea desde el alma, desde el corazón, si no estamos listos o no queremos hacerlo. No es una obligación, no se tiene que hacer porque alguien nos diga o porque nos mientan diciéndonos que si no servimos nunca nos vamos a recuperar. Bueno, es que no depende de que sirvas o no sirvas el que te recuperes. Por supuesto suma, claro que sí, va a sumar, pero siempre y cuando lo hagas con conciencia, no porque sea una borrega de las palabras de los demás, no porque me sienta obligada, porque entonces me van a ver feo y entonces me van a regañar las personas que tienen cierta supuesta jerarquía o autoridad en el grupo. No, todo esto tiene que ser una decisión personal, genuina y sobre todo contemplando que sí o sí en algún momento lo tengo que hacer.
Entonces, si puedo empezar hoy, pero con la plena conciencia de que quiero hacerlo y de que no voy a esperar nada ni a cobrar nada a nadie y que voy a sentirme feliz, útil, plena a través de esta actividad, adelante. Y entonces, con esta gratitud que manifestamos al momento de servir, alimentamos nuestro espíritu, compañeros, alimentamos nuestras ganas de seguir adelante, porque de las cosas más bellas que te puede dar Alcohólicos Anónimos es eh, estas ganas, este deseo genuino, esta intención de dar a los demás, porque finalmente eso venimos a aprender, ¿no? Desde transmitir el mensaje y cualquier servicio, desde el nivel más sencillo hasta el más rimbombante, todos son servicios en donde el objetivo es dar de nosotros sin esperar nada a cambio, pero con la sorpresa de que si lo hacemos genuinamente, Dios sí paga y la espiritualidad crece. Y entonces, cuando llega ese punto en el que no esperas nada, cuando llega ese punto en el que no te interesa si hay paga, porque simplemente lo haces porque te nace, porque te gusta, porque estás recibiendo ganancias desde el momento en que lo haces, bueno, se multiplican las bendiciones. Les amo mucho, felices 24 horas.